dice la palabra de Dios en Marcos 5, 25 al 34. Pues una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando iba a hablar de Jesús, vino por detrás dentro de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solo su manto, seré sano. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu asunto. El tema para esta tarde, hermanos, cuando las enfermedades nos afectan. Cuando las enfermedades nos afectan. Hay muchos hermanos en la actualidad, por las redes sociales, que están solicitando oración por ellos, por sus familiares, por algunos hermanos, por enfermedades que están pasando, por enfermedades que están viviendo, por momentos de enfermedad que están pasando en este día. Y es que vivimos en un mundo, hermano, lleno de enfermedades, lleno de enfermedades. El año 2020 fue crucial, hermanos. Nos dimos cuenta de una gran enfermedad que pues muchas personas murieron a causa de esa enfermedad. Pero hay enfermedades, hermanos, como el diabetes, el cáncer, alta presión, autismo y, hermanos, enfermedades que se quedaron, que están aquí y que están en este mundo. Y que los cristianos no están, hermanos, lejos de poder tener una enfermedad de esta. Los cristianos también nos enfermamos. ¿Qué nos enseñan las enfermedades, hermanos? ¿Qué nos enseñan las enfermedades? Bueno, podríamos decir, hermanos, que nos enseñan la fragilidad humana, lo frágil que somos. Que con pequeñas cosas, hermanos, nosotros podemos perder la vida, enfermarnos y perder la vida. Pero también, hermanos, nos enseña a la necesidad que como seres humanos tenemos de Dios. Nosotros los seres humanos, cuando estamos enfermos, acudimos a Dios, volteamos a ver a Dios. Esto puede ser a veces, hermanos, hasta personas que no son cristianas, personas que no se reúnen en ningún lugar, cuando están enfermos, voltean a ver al cielo. Pero también las enfermedades nos pueden mostrar, hermanos, que la vida es temporal, que la vida es pasajera, que hoy estamos y mañana ya no podemos estar. Y el pasaje que estamos viendo, hermanos, es de una mujer enferma. Y por eso en esta tarde vamos a hablar cuando las enfermedades nos afectan, cuando las enfermedades llegan a nuestra vida o llegan a la vida de alguien más, de un familiar, hermanos, pero más cuando llegan a nuestra vida. Pueden ser muchas las causas por las enfermedades que hay, hermanos. Pueden ser muchas las causas por lo cual a veces nos enfermamos. A veces nos enfermamos porque nosotros mismos no nos cuidamos. A veces nosotros mismos provocamos las enfermedades, como el alcohólico, como el drogadicto, hermanos, como el que vive una vida de inmoralidad con relaciones fuera de su matrimonio. Esas son enfermedades que se provoca uno mismo. Pero, hermanos, hay enfermedades que no las provocamos nosotros, simplemente llegan a nuestra vida. A veces por ese mal estilo de vida, las personas que toman alcohol terminan con una cirrosis. Se enferman, hermanos, y de tal manera que pues ya no se puede hacer nada. O también, hermanos,
podemos quedar en una silla de ruedas lisiados por un accidente que no es culpa de nosotros, simplemente porque alguien no respetó la ley de tránsito, nos accidentó y quedamos. Y es algo que nos puede suceder, hermano. No estamos nosotros de una manera como, no me va a pasar a mí, sí, nos puede pasar. Nos puede pasar. Hay dos hombres en la Biblia, por ejemplo Job, en Job capítulo 1 y Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, que estos hombres sufrieron enfermedades y Dios permitió esas enfermedades, hermano. Dios las permitió. En el caso de Job, la enfermedad de Job, Dios le mostró, hermanos, al diablo que había gente que a pesar de las circunstancias le era fiel. Que a pesar de la situación, que a pesar de haberlo perdido todo y haber, hermanos, perdido su salud, seguían manteniendo su integridad. En el caso de Pablo, podemos ver, hermanos, que a pesar de sus sufrimientos, que a pesar de su enfermedad, que a pesar de lo que estaba pasando, Pablo nunca dejó de servir a Dios. Quiero que veamos de primero, hermanos, en este pasaje que acabamos de ver, cuando las enfermedades nos afectan, traen mucho sufrimiento. Son inevitables los sufrimientos. Note el versículo 25 y versículo 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años, note hermano, 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos. 12 años de mucho sufrimiento, 12 años de sufrir de una manera, hermanos, inagotable, de una manera que no separaba el dolor, 12 años sufriendo físicamente, hermanos, tal vez su piel ya había cambiado, ya no era la figura de aquella mujer de hace 12 años atrás, pero también, hermanos, sus cambios físicos, su piel, su pelo, su color, hermano, ¿cómo estaría esa mujer tan deteriorada físicamente con 12 años? Sufriendo de flujo de sangre, hermano. Si la vida está en la sangre, piense por 12 años una mujer sangrando por 12 años. El dolor que tenía, la debilidad, estaba débil. Dolores físicos, débil su cuerpo. Sufrimiento mental, hermanos. 12 años de angustia, de desesperación, de lágrimas, de tormento, de mal humor. No quiere que nadie le hable, no quiere que nadie la visite. 12 años. Ahí sufría. No fueron 12 días, fueron 12 años. 12 años. Y déjenme decir algo, hermanos. En el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo que estamos hablando, no había medicina tan avanzada como lo está ahora. También no había organizaciones de beneficencia como lo hay hoy para darle atención a personas que no tienen recursos económicos. Pero había algo más peor, hermano, en el tiempo del Señor Jesucristo. Cuando una persona padecía de una enfermedad, era condenada. La consideraba que era culpa de su pecado o del pecado de su papá o de su mamá, de su familia. Por ejemplo, vaya conmigo allá a Juan capítulo 9. Versículo 1 y 2.
capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, los discípulos de Jesús, hermanos, los grandes apóstoles, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Rabí, ¿quién es el culpable? ¿Quién fue el que cometió el pecado? ¿Quién es el que ha vivido en pecado? ¿Quién ha hecho maldad para que éste haya nacido así? ¿Él o su papá? Y hermano, la gente del tiempo de Cristo, cuando ven un enfermo, lo critican, lo juzgan, pero sobre todo lo desprecian. Y piensa esta mujer, 12 años, hermano, ¿quién quiere ir a la casa de esta mujer? ¿Quién la quiere visitar? ¿Quién quiere pasar un rato con ella? Nadie. Nadie la va a ir a visitar. Nadie la va a ir a buscar. Nadie va a ir a llevarle algo. 12 años. Ignorada por la sociedad. 12 años despreciada. Sufrimiento físico, sufrimiento mental, sufrimiento moral. 12 años de dolor. Yo no he escuchado a alguien ahorita que tenga 12 años de enfermedad. Y luego dice, volvamos a Marcos 5, no solamente es el dolor, hermano. Dice Marcos 5, y había sufrido mucho de muchos médicos. Todos los esfuerzos de los médicos, todo lo que habían hecho, había causado dolor, había causado sufrimiento. Y dice, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. 12 años de visitas médicas, hermanos. Esta mujer ha visitado todos los médicos habidos y por haber, y ha visitado los mejores médicos, los mejores especialistas, ha visitado los mejores hospitales, las mejores clínicas, los mejores consultorios, y nada ha mejorado. Imagínense, hermanos, todos los días, de un médico a otro médico, de un médico a otro médico, y los resultados nada beneficiosos para él. Los médicos, hermanos, no habían encontrado una solución a la enfermedad de esta mujer. Ningún médico había podido solucionar el problema de ellos. Ningún médico le había podido dar esperanzas, hermanos. Al contrario, cada día le iba peor. Las enfermedades llegan y nos afectan, nos causan dolor, nos causan sufrimiento. A veces, hermanos, hasta desprecio hay en la familia, en la sociedad, y a veces hasta dentro de la iglesia de Dios. 12 años que yo podría decir que se había convertido en una eternidad. 12 años esperando un resultado. A lo mejor tenemos algo para ti, a lo mejor esto va a funcionar, a lo mejor esto nos va a ayudar, pero nada, ninguna noticia había sido favorable. Todos los análisis que se hicieron no dieron ninguna esperanza. Y luego dice, hermanos, el texto, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Las enfermedades también traen gastos económicos, y muchos. Parece ser que esta mujer, al ir de médico en médico por 12 años, parece ser que era una mujer que económicamente en su momento estaba muy bien. Parece ser. No sabemos, hermanos, cómo había obtenido esa economía.
podríamos decir, puede ser por una herencia, puede decir que su esposo le dejó una herencia, puede ser, hermanos, que haya trabajado, porque aunque no estábamos en el siglo que estamos ahora, hermanos, las mujeres de antes también trabajaban. ¿Sí se recuerda de Ruth y Noemí? En los campos de Moab trabajaban, hermanos. Y Ruth iba a recoger espigas en los campos de Moab. Y luego, hermanos, cuando llegaron a la tierra de Boz, seguía recogiendo espigas. Pero puede ser alguna herencia, hermano. Incluso, hermano, podemos ver a algunas mujeres ahí en Lucas capítulo 8, versículo 1. No sabemos dónde sacó dinero esta mujer, pero sus recursos económicos los había gastado. Habían algunas mujeres que tenían dinero, hermano, o tenían algunos bienes. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus pies. Algunas mujeres acompañaban al Señor Jesús y, hermanos, aportaban económicamente. Dice que esta Juana, mujer de Chuza, era intendente de Herodes, como una sirvienta en el palacio real, y con sus bienes ayudaba al Señor Jesucristo a llevar la obra de Dios aquí en la tierra. Algunas mujeres trabajaban. Y estas, hermanos, del capítulo 8, déjenme decirles que en medio de esta terrible enfermedad de esta mujer que se ha gastado todo, estas mujeres invertían, le daban al Señor para que llevara a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Los bienes materiales que Dios ha puesto en las manos suyas, hermanos, tienen que ser bien usados. Esta mujer de Marcos lo estaba usando en sus enfermedades, y estas mujeres de Lucas capítulo 8 lo estaban usando para ayudar a Cristo a llevar la obra que Dios le había encomendado. Dios le había encomendado. Y hermanos, a todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para eso, para que podamos llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. La mujer de Marcos había gastado todo lo que tenía en sus enfermedades. Todo, hermano, todo lo económico que ella había gastado, no solamente sus esfuerzos físicos, yendo de doctor en doctor, sino económicamente se había gastado todo. Se había gastado todo. Todos sus ahorros, hermanos, se habían acabado. Pero ¿sabe qué más? Y regresamos a Marcos capítulo 5. Y dice, y gastado todo lo que tenía. Económicamente se acabaron todos, hermanos, los ahorros, todo lo que se había guardado, todo lo que tenía, todos sus bienes se habían gastado en las enfermedades. Pero había algo más, aparte de lo económico. Sus esperanzas se habían acabado. Porque dice el texto, y nada había aprovechado antes de ir a Dios. Cada día que despertaba, hermanos, su dolor era más, su flujo era más, si es que dormía por las noches. Pero cada día iba empeorando, cada día iba enfermando más, iba aumentando su dolor, iba aumentando su sufrimiento. Sus esperanzas se habían terminado, se habían fluido, se habían desaparecido. Ya no hay fuerza, no hay economía y tampoco hay esperanza. Antes de ir a peor. Pensemos por un momento, hermanos, si fuéramos usted y yo, que tuviéramos que enfrentar tal situación.
de 12 años de una enfermedad, de dolor, de sufrimiento, y haberlo gastado todos nuestros ahorros, y ya haber visitado todos los médicos y todos los hospitales, y nadie, hermanos, los análisis no son buenas noticias, y los médicos cuando salen no dan buenas noticias. Ahí es cuando viene el tercer punto. Cuando las enfermedades afectan nuestra vida, traen fe. Cuando los médicos ya no tienen solución, cuando el dinero ya se acabó, cuando todo parece que se ha acabado, se ha terminado, que no hay esperanza, hermano, aparece una luz en el camino. Note lo que dice el texto, versículo 27. Ese es el punto número 3. Cuando las enfermedades afectan nuestra vida, traen fe. Ya no había esperanza. Ya no había esperanza en ningún médico. Ya dinero no había para seguir viniendo. Solo quedaba, hermanos, una luz que podía ayudar, que podía traer grandes esperanza a la vida de esta mujer. Y de repente dice, cuando oyó hablar de Jesús, y yo me pregunté, ¿qué fue lo que escuchó hablar de Jesús? ¿Qué escuchó hablar de esta mujer de Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 23. Al versículo 25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién eres? ¿El santo de Dios? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Marcos capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Versículo 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se volcó a la puerta, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque les conocían. Y en el versículo 40, en adelante, va a sanar a un leproso. Capítulo 2 va a sanar a un paralítico. En el capítulo 2 y versículo 16, quiero que leamos esto. Y los escribas, capítulo 2, versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjate, hermano, si los escribas y fariseos consideran que una enfermedad es causa del pecado, ¿por qué Jesús come con los enfermos? ¿Por qué Jesús come con los pecadores? Lucas diría: este es amigo de publicanos y de pecadores. Lo que la mujer había oído de Jesús es que Jesús sana a los enfermos, que le da, hermanos, que saca a los demonios, que a los paralíticos los hace andar, que a los ciegos les da vista. Y esta mujer seguramente dijo: el único que puede ayudarme es Jesús, no hay nadie más. Nadie más me puede ayudar. Los médicos no me pueden ayudar. Mi dinero se acabó.
10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Esta mujer oyó de los grandes milagros que Jesús estaba haciendo en Marcos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y no solamente oye que sana las enfermedades, sino que también resucita a los muertos y que tiene el control sobre la naturaleza, que saca a los demonios. Por eso el pasaje de Marcos, cuando Marcos dice, cuando oyó hablar de Jesús, hermanos, nació la esperanza para esta mujer. Piense por un momento que ya la han desahuciado, que ya nadie puede hacer nada por ella y ya no hay esperanza y mejor váyase a su casa para que muera en paz y en tranquilidad con su familia, porque ya no podemos hacer nada. Y de repente usted oye hablar de alguien que se llama Jesús, que tiene poder sobre la naturaleza, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. ¡Wow! Una esperanza, ¿no? Que nace en medio, cuando ya no hay nada, cuando parece todo perdido. Bueno, eso le pasa a la mujer de Marcos capítulo 5. Y no solamente ella escucha que Jesús va a pasar por ahí, porque Jesús va a ir a la casa de Jairo, y ella dice, Jesús va a pasar por ahí, el que me puede sanar, el que me puede librar de este azote, va a pasar por aquí. Por el oír viene la fe, hermano. Cuando yo hablar de Jesús, su vida cambió. Cuando yo hablar de Jesús, nacieron sus esperanzas. Nació la fe en el corazón de esta mujer. Y la fe, hermanos, lo lleva a obrar cuando alguien confía, cuando alguien cree, cuando él está convencido de que Jesús, que Cristo lo puede ayudar, de que Dios lo puede ayudar. Se va a mover, va a hacer algo. Dice Marcos capítulo 5, versículo 27, que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. No solamente dijo, Jesús me puede sanar, sino, voy a ir, voy a acercarme a Jesús. Su fe la llevó a caminar y avanzar. Y note, tuvo que vencer algunos obstáculos. Primero, el de su debilidad, de su enfermedad y tal vez sin ganas de vivir, pero también, hermanos, los obstáculos que hay una multitud que está alrededor de Jesús. ¿Quién quiere estar cerca de una mujer que está enferma, que huele mal, que se sabe la ciudad de su enfermedad? ¿Quién? A veces, hermanos, algunos le darían hasta una patada, pero la fe la lleva a caminar y a ir detrás de Jesús. La gran posibilidad de salir de aquella situación solamente estaba en las manos de Jesús. Ella tenía que hacer algo. Jesús la podía ayudar, pero ella tenía que hacer algo. Mire lo que ella piensa, versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su mano, seré sana. Hermanos, la fe vence los obstáculos, viene por detrás de la multitud. Seguramente para la gente eso era una ofensa para la sociedad. Pudo haber afrontado los desprecios de la gente, de los escribas y fariseos, por ser una mujer enferma, los gritos, los insultos de otros por considerarla inmunda. Pero todos esos gritos, todos esos desprecios, todas esas cosas que pudo haber escuchado, no la detuvieron para acercarse a Jesús. Y la llevó a tomar la decisión. Voy a tocar su mano. No, hermano, qué fe tan grande de la mujer.
¿Qué significa tocar el manto de Jesús, hermano? Significa, así como la mujer dice, es que ella confió totalmente en que Jesús la podía ayudar. Ella cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Todopoderoso y que Él la puede sanar. Ahora sí, todas sus esperanzas están depositadas en Jesús. Porque eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción. Fe es convicción, fe es certeza, fe no es emoción, fe no son sentimientos, fe es convicción en Dios, fe es seguridad en Dios, es estar convencido de que Dios puede solucionar los problemas de la vida. Ella sabía que Cristo la podía ayudar y estaba convencida, hermano. Lo que había oído de Cristo la había convencido. Sabía que Cristo podía sanar. Y dice el pasaje, hermanos, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Cuando tocó el manto, su confianza en Dios total, su convicción, estaba segura que con solamente tocarlo, ella iba a ser sana, y así fue. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel caso. Cuando Cristo sana a una persona, hermanos, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cuando los apóstoles sanan a una persona, enseguida, automáticamente, esta persona está restaurada totalmente. No como los sanadores modernos de ahora, hermano. Su dolor se terminó. Y hermano, ahora veamos que cuando las enfermedades afectan nuestra vida, también traen mucho temor a Dios. Ahora la mujer que había estado sufriendo, ahora está sana, y luego el versículo 30 dice, luego Jesús, mira el Señor, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Cómo consideran ustedes esa frase? ¿Quién ha tocado mi vestido? Esa es una pregunta de Jesús. ¿Quién ha tocado mi vestido? La pregunta de Jesús, hermano, no es una pregunta de ignorancia. No como que Jesús no sabe quién lo tocó. Él sabe quién lo ha tocado. Jesús sabe que la mujer lo ha tocado. Jesús sabe quién lo ha tocado en medio de la multitud. Entonces, la pregunta de Jesús no es una pregunta de ignorancia, sino que la pregunta de Jesús es una pregunta, hermanos, de confesión. Recuerdo, hermanos, en el huerto del Edén, nuestro Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Como si Dios no supiera dónde estaba Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Yo sabía que nadie le había dicho a Adán que estaba desnudo. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Preguntas, hermanos, no que Dios sea ignorante, sino preguntas para que aquella persona, en el caso de Adán y Eva, negativamente confesaran sus pecados. En el caso de la mujer, Cristo, el Señor Jesús, sabe que Él lo ha tocado. En el huerto del Edén, Dios sabía las horas que habían pasado. Es como si Dios nos preguntara a nosotros hoy, el día de hoy, ¿has pecado? ¿Has violado mis mandamientos? ¿Has hecho algo incorrecto? No es que Dios no lo sepa. Lo que Dios quiere es que se confiese lo que se ha hecho. Incluso, hermano, la palabra confesar significa decir lo mismo. Decirle lo mismo a Dios, lo que Dios ya sabe que hemos hecho. Y a esta mujer la pregunta
no es para que, porque Jesús no sabe quién lo ha tocado. Jesús le hace la pregunta de la confesión. Jesús esperaba que la mujer confesara que Cristo era el que la había sanado. Jesús quería que esta mujer confesara su fe públicamente, que reconociera delante de Dios, que reconociera delante de la gente que gracias al poder de Jesús estaba sana de aquella situación, que Jesús había sanado su enfermedad. Y con esa confesión estaba diciendo que confiaba y que tenía fe y que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dios espera que la humanidad confiese sus pecados. Dios espera que nosotros confesemos lo que hayamos hecho. Dios espera que nosotros demostremos, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que confesemos lo que Dios ha sanado en nuestras vidas, lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo sabe quién confía en Él y quién está seguro de Él. Cristo sabe, porque Él conoce los corazones de nosotros, así como conoce el corazón de la mujer Samaria, de esta mujer del flujo de sangre. Y mire la forma como se presenta, es el versículo 30, versículo 31. Estoy en Marcos. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró, hermano. Un señal de gratitud, señal de humillación, señal de adorar a Dios. Se postró en señal de agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en su vida. Y ya nadie tenía solución para ella. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, la vida le ha cambiado, porque ha venido a Jesús y Jesús ha cambiado su vida. Ahora está muy agradecida, reconociendo quién la ha sanado, hermano. Ella sabía lo que Cristo había hecho por ella, y para ella eso era muy importante. Que Cristo la haya sanado de ese flujo de sangre, para esta mujer Cristo le había devuelto la vida. Y dice que se postró ahí, hermanos, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le abrió su corazón, así como lo abrió estoy recordando al discípulo del Señor, que era incrédulo, a Tomás, después de ver las manos del Señor y el costado, dijo: Señor mío y Dios mío. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Ahora esta mujer abre su corazón y le dice toda la verdad. Dios sabe lo que hay en el corazón de ella. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere que abramos nuestro corazón, que le digamos toda la verdad, que no le escondamos nada. Al fin y al cabo, Él ya lo sabe todo. Hermano, cuando las enfermedades llegan a nuestra vida, nos afectan, nos traen dolor, nos traen sufrimiento, nos traen desgastes económicos, pero también nos puede traer mucha fe, mucho temor a Dios. Las enfermedades son algo que nos pasan a todos, aunque esta traiga mucho dolor y traiga mucho sufrimiento y mucho gasto económico, trae mucho fe y mucho temor a Dios cuando se toman, hermanos, por la actitud correcta. Cuando se reconoce que después de una enfermedad
es el Señor que ha estado con nosotros. Esta enfermedad de esta mujer sufrió mucho, pero fue una enfermedad, hermanos, que le podríamos decir que fue una bendición para ella, porque a causa de esta enfermedad, esta mujer buscó a Jesús. Con esta enfermedad, ella buscó a Jesús. Entonces, las enfermedades muchas veces solo son el camino a la madurez, el acercarnos a Dios, el acercarnos al Señor, porque aprendemos, hermano, a depender de Él. Aprendemos a depender de Él. ¿Cuántas veces nos ha sanado Dios, hermano? ¿Y recuerda usted aquellos 10 leprosos? ¿Y cuántos regresaron? Nada más. Uno regresó agradecido. Esta mujer, después de haber sido sanada, se postró, se humilló delante del Señor. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ven, paz, y queda sana de paso. Lo que quiero decir, hermanos, y al punto que quiero llegar con esta lección es: quiero invitarles a que aprovechemos nuestros días de salud y nuestra vida de salud para servir a Dios. Porque cuando hay enfermedades, hay dolor, hay gastos económicos, y esos momentos son momentos que no se pueden ocupar para servir a Dios. Si Dios, después de que Cristo salvó a esta mujer, ¿cuál fue su reacción de ella? Humillarse delante del Señor, postrarse delante del Señor. Aprovechemos, hermanos. Aprovechemos la salud que Dios nos ha dado para servirle, para adorarle, para ponerlo a Él en primer lugar. ¿Sabe qué nos muestra las enfermedades? Que no somos autosuficientes. Que usted y yo mañana podemos, es más, no levantarnos de una enfermedad. Hoy es el día que tenemos que aprovechar para servir a nuestro Dios. Y que si estamos enfermos, hermanos, si nos llega a pasar una enfermedad, busquemos al Señor. Vayamos con el Señor. Acerquémonos al Señor. Él es el único, hermanos, que nos puede salvar cuando los médicos ya no dan buenos resultados, cuando los médicos ya no tienen buena noticia. Solamente nos queda confiar en Dios. Hay que consagrar nuestra vida al Señor. ¿Para qué después, ya cuando estemos enfermos? Hay que aprovechar esta salud que nos ha dado el día de hoy. Hay que aprovechar la salud que tenemos para servir a nuestro Dios. Y si hemos estado enfermos, si estamos enfermos, confiemos en Él, que Él nos puede ayudar y nos puede sanar, aunque humanamente ya no haya esperanza. Amén. Ojalá, hermano. Meditemos sobre esto. Quiero que meditemos sobre esto, porque mucha gente está enferma en un hospital, mucha gente le acaban de detectar cáncer, mucha gente ya no le dieron esperanza de vida para mañana, y aunque quieran, hermanos, aunque quieran hacer algo, ya no pueden. Usted y yo tenemos salud. Vamos a aprovecharla, sirviendo a nuestro Dios, siendo fieles a nuestro Dios, consagrándonos a nuestro Dios, santificándonos a nuestro Dios. Yo le pedí, hermano.